Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Boston, una mañana de otoño. Las hojas caen lentamente de los árboles en el patio de la Academia Westfield, proyectando sombras coloridas sobre el pavimento. Dentro de los imponentes muros de la escuela, el ambiente es sofocante. En el aula de historia del segundo piso, los estudiantes se acomodan lentamente, susurrando entre ellos. En el centro, un chico negro de 15 años, Jason King, se ajusta la mochila y se sienta en su escritorio. Silencioso pero atento, observa su entorno con serena curiosidad. Jason es un estudiante brillante, siempre preparado, pero discreto. Sabe mantener un perfil bajo cuando las miradas son intensas, pero hoy siente una tensión inusual. El profesor, señor William Bradford, entra en la sala con paso seguro y mirada severa. Un hombre blanco de unos 50 años, conocido por su arrogancia y exigencias, nunca oculta su desprecio por lo que considera respuestas débiles. Hoy, su ánimo parece aún más sombrío. Mientras los estudiantes abren sus libros de texto y toman apuntes, Jason levanta la mano tímidamente para preguntar sobre un pasaje histórico complejo. Pero el profesor, al notarlo, frunce el ceño. Se acerca a Jason y, sin siquiera esperar respuesta, dice: Jason, ¿en serio? ¿Cómo puedes hacer ese tipo de pregunta? Un silencio denso invadió el aula. Los demás estudiantes intercambiaron miradas preocupadas. Jason sintió que el corazón se le aceleraba, pero permaneció inmóvil, con los puños ligeramente apretados sobre el escritorio. No imaginaba que ese simple momento marcaría el inicio de un conflicto que revelaría verdades mucho más profundas que esta aula. A lo lejos, en una ciudad bulliciosa, David King, el padre de Jason, continúa con su negocio. Poderoso abogado y respetado filántropo, ignora que su hijo pronto será humillado públicamente por un hombre que desconoce la fuerza y la dignidad de la familia King. La clase de historia avanzaba a un ritmo monótono, con las páginas de los libros de texto pasando con un crujido constante. El señor Bradford, con los ojos entrecerrados tras sus gafas, paseaba por el pasillo central del aula, lanzando miradas críticas a los estudiantes. Se detuvo frente a Jason King, quien leía atentamente un pasaje sobre los derechos civiles en Estados Unidos. Con voz seca y autoritaria, Bradford preguntó: Jason, ¿puedes decirme quién lideró el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960? Jason, seguro de su respuesta, levantó la mano y respondió con calma: Varias figuras marcaron este periodo, señor. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X. Un silencio sepulcral se apoderó de la clase. Jason continuó, detallando brevemente las contribuciones de todos. Pero el señor Bradford, furioso, lo interrumpió. Para. No entiendes el verdadero significado de lo que te pregunto. ¿Cómo te atreves a hablar así delante de todos? Los ojos de Jason bajaron por un momento, pero respiró profundamente y respondió con dignidad. Señor, creo que entiendo la pregunta. Si mi respuesta es incorrecta, estoy dispuesto a aprender. La clase se quedó paralizada. Algunos estudiantes contenían la respiración, otros murmuraban entre ellos. Pero al señor Bradford no le importó. Alzó la voz, casi gritando: Jason, deberías saber que algunas cosas están más allá de tu comprensión. Una risa ahogada resonó en varias filas, pero Jason permaneció inmóvil, con las manos apretadas sobre el escritorio. Su rostro delataba ira contenida, mezclada con el dolor de ser humillado frente a sus compañeros. Mientras el profesor continuaba su camino por el pasillo, Jason sintió el peso de las miradas sobre él, algunas compasivas, otras con tintes de desprecio. Pero bajo la humillación, un pensamiento se gestaba en su mente: un día, esta injusticia se revelaría, y la verdad revelaría las máscaras. El timbre de fin de clase sonó débilmente en el pasillo, pero en el aula de historia persistía una tensión invisible. Jason King, aún sentado en su escritorio, sentía el peso de las miradas de sus compañeros. Algunos bajaban la mirada, inquietos, otros susurraban entre sí, reticentes a hablar.
El señor Bradford, enrojecido por la ira e irritado por lo que consideraba un desafío a su autoridad, continuó con su acoso. ¿Y tú, Jason, de verdad crees que puedes debatir conmigo? ¿No tienes ni idea de lo que significa entender la historia? Jason, apretando los puños sobre la fría madera de su escritorio, respondió con calma. Señor, respeto su opinión, pero creo que podemos aprender sin menospreciar a los demás. El profesor estalló en una risa seca y sarcástica. ¿Aprender? ¿De ti? Es ridículo. Una ola de murmullos recorrió la clase. Un compañero intentó apoyar a Jason con cautela. Señor, tiene razón, no hay necesidad de... Pero Bradford levantó la mano para interrumpirlo, su mirada aguda era una advertencia silenciosa. Silencio. Jason sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de intimidarse, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del profesor. No podía cambiar la situación, pero se negó a ceder al miedo. Después de unos minutos, la campana volvió a sonar, anunciando el receso. Los estudiantes se levantaron rápidamente, algunos ansiosos por irse, otros vacilantes. Jason empacó sus cosas con calma y salió de la sala, con el corazón apesadumbrado, pero con la mente despejada. Sabía que este momento quedaría grabado en su memoria y que la verdad finalmente saldría a la luz. En los bulliciosos pasillos de la escuela, Jason sintió la mirada de algunos estudiantes que seguían cada uno de sus pasos, algunos con respeto, otros con curiosidad. Pero en el fondo, estaba seguro de una cosa, no estaba solo. Y pronto, esta humillación tomaría un cariz que ningún profesor podría haber imaginado. Esa noche, en la tranquila habitación de Jason, las lámparas proyectaban una tenue luz sobre sus libros dispersos. El chico negro de 15 años estaba sentado en su escritorio, con el teléfono aferrado a sus manos. La humillación del día aún pesaba sobre sus hombros. Después de un momento de silencio, Jason respiró hondo y le envió un mensaje a su padre, David King. Papá, hoy en clase, el señor Bradford me humilló delante de todos. Me menospreció y me insultó. No. No sé qué hacer. Unos minutos después, su teléfono vibró. Era David. Jason, estoy orgulloso de ti por tu paciencia y calma. No te preocupes. Lo solucionaremos, pero respetando tu dignidad y la de tu familia. Jason sintió un atisbo de esperanza. Su padre, un reconocido abogado y filántropo de renombre nacional, comprendía las complejidades del poder y la justicia. Pero más que su poder, David siempre le había enseñado a Jason la importancia de la dignidad y la valentía ante la injusticia. A la mañana siguiente, Jason llegó a la escuela con una confianza renovada. Sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Mientras tanto, David King contactó discretamente al director y programó una reunión con el señor Bradford. Con calma pero firmeza, le explicó el incidente y la necesidad de tomar en serio este tipo de comportamiento. El profesor, sorprendido, sintió una presión que nunca antes había experimentado. Desconocía por completo la importancia de la familia King y la influencia de David. Jason, por su parte, aún desconocía los detalles de lo que su padre planeaba. Pero en el fondo, sabía que un punto de inflexión era inminente. Esta simple humillación en una sala de historia desencadenaría una cadena de acontecimientos que no solo expondrían el comportamiento racista del señor Bradford, sino que también recordarían a todos que la dignidad y el respeto nunca son negociables. A la mañana siguiente, David King entró en la Academia Westfield con una presencia que inspiraba respeto. Los pasillos estaban llenos de estudiantes apresurados, pero varios profesores se hicieron a un lado al reconocer al influyente hombre que caminaba con paso firme y tranquilo. David pidió ver al director en su oficina. Tras unos intercambios formales, lo llevaron a la sala de profesores, donde, señor Bradford estaba corrigiendo copias, pensando que todo estaba bajo control. El profesor levantó la vista, sorprendido de ver a David King. Su reacción pasó de la arrogancia al nerviosismo al darse cuenta de quién estaba frente a él. David habló con voz mesurada pero aguda. Señor Bradford, soy el padre de Jason King. Mi hijo me contó lo que pasó ayer en clase, y creo que ha olvidado algunas reglas básicas,
como el respeto y la dignidad de sus alumnos. Bradford intentó ocultar su incomodidad con una respuesta seca. Señor, era solo una lección para mostrarle a Jason que necesita concentrarse en sus estudios. David sonrió levemente, pero su mirada permaneció implacable. Una lección nunca requiere humillación pública ni insinuaciones racistas. Te has pasado de la raya. Debes entender que tus acciones tienen consecuencias y que mi hijo merece respeto y protección. Bradford sintió que se sonrojaba, incapaz de encontrar una respuesta satisfactoria. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no solo era influyente, sino que también poseía una determinación serena e implacable. David continuó, mirando gravemente al profesor. Le pedirás disculpas a Jason y reconocerás tu comportamiento. Y ten por seguro que la escuela tomará todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. El silencio que siguió fue denso. Los colegas presentes percibieron la autoridad natural de David King y comprendieron que Bradford acababa de perder el control. Ese día, Jason, observando discretamente la escena por los pasillos, sintió un inmenso alivio. Comprendió que la humillación sufrida se convertiría en una lección para todos, el respeto y la dignidad nunca son opcionales, e incluso las actitudes más arrogantes pueden confrontarse con la verdad y la justicia. Al día siguiente, la noticia de la intervención de David King ya se había extendido por toda la escuela. Los estudiantes susurraban en los pasillos, algunos impresionados, otros curiosos por ver qué sucedería después. Jason, tranquilo pero atento, sintió una nueva energía a su alrededor, el poder de la verdad comenzaba a manifestarse. En la sala de historia, señor Bradford entró con una postura tensa. Sabía que sus colegas y alumnos estaban al tanto del incidente. Cada mirada parecía juzgarlo, cada susurro reforzaba el peso de su culpa. El director habló a la clase. Señor Bradford, debido a los recientes acontecimientos, deberá reconocer ante sus estudiantes que su comportamiento hacia Jason King fue inaceptable. Bradford, vacilante, miró hacia abajo y susurró. Jason, me disculpo por mis palabras de ayer. Jason, sentado erguido, con la mirada tranquila pero penetrante, respondió suavemente. Gracias, señor. Es todo lo que pedí. La clase guardó silencio por unos instantes, luego algunos estudiantes aplaudieron tímidamente. La tensión que se había acumulado desde el día anterior se disipó, reemplazada por una mezcla de respeto y admiración por Jason. Bradford, humillado y consciente de su propia arrogancia, sintió por primera vez la realidad de sus actos. Esto ya no era solo un aula, era un recordatorio de que sus prejuicios y su comportamiento injusto tenían consecuencias visibles. Al salir del aula, Jason se cruzó con varios estudiantes que le sonreían, algunos susurrando disculpas por sus propias risas o bromas del día anterior. Se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de él, sino que también servía de lección a sus compañeros. Nadie está por encima del respeto y la dignidad. En la oficina del director, David King recibió una llamada discreta. La escuela confirmó que se celebraría una reunión oficial para abordar la conducta del señor Bradford. La justicia no era solo moral, se volvería administrativa y visible para todos. Este cambio marcó el comienzo de un cambio profundo. Jason ahora sabía que su paciencia y calma habían dado sus frutos, y que la verdad, cuando se defiende con valentía, siempre prevalece. Unos días después del incidente, la Academia Westphal se vio inmersa en un nuevo ambiente. Los pasillos y las aulas parecían más tranquilos, pero impregnados de una energía de respeto y vigilancia. La historia de Jason King y la humillación pública se había difundido, no como un escándalo, sino como un ejemplo de valentía y dignidad. El director convocó una asamblea especial para todo el personal y el alumnado. En el amplio auditorio, las miradas eran atentas y silenciosas. El director habló. Estimados estudiantes y profesores, un incidente reciente nos ha demostrado que el respeto y la dignidad nunca son opcionales. Lo que experimentó Jason King nos recuerda que toda persona merece un trato justo, independientemente de su apariencia o antecedentes. Los estudiantes escucharon, algunos inspirados, otros sorprendidos al ver a un profesor confrontado con sus propios errores. Jason, sentado en la primera fila, sintió un orgullo silencioso. Ya no era solo el quien había sido defendido,
era una lección para toda la escuela. En la sala de profesores, señor Bradford, todavía rojo de vergüenza, siguió la sesión en silencio. Las miradas de sus compañeros estaban cargadas de juicio. Finalmente comprendió que su comportamiento no era solo un error personal, había fracasado en su papel de modelo y educador. David King, aunque no estaba presente físicamente, jugó un papel clave en este cambio. La escuela comenzó a implementar programas de concientización sobre la diversidad y el respeto, y Jason fue invitado a compartir su experiencia en conversaciones con sus compañeros. Para Jason, la lección fue clara: la paciencia, el coraje y la dignidad son armas más poderosas que la humillación o el miedo. Sus compañeros comenzaron a verlo de otra manera, ya no como un simple estudiante, sino como un ejemplo de fortaleza y resiliencia serenas. Así, lo que comenzó como un momento doloroso se convirtió en un catalizador para el cambio. Toda la escuela comprendió que los actos racistas o degradantes nunca quedan impunes y que la verdad siempre prevalece, incluso en las situaciones más delicadas. Unas semanas después del incidente, Jason King recorría los pasillos de la Academia Westfield con una renovada confianza. Las miradas que recibía habían cambiado, algunas reflejaban admiración, otras un silencioso respeto. Las burlas y los susurros condescendientes de antaño habían dado paso a muestras de reconocimiento y apoyo. En la clase de historia, el señor Bradford intentó torpemente recuperar su autoridad, pero cada palabra que pronunciaba estaba ahora filtrada por el recuerdo de sus propios errores. Jason, sentado en su escritorio, seguía la lección con calma y concentración, consciente de su fuerza interior. Varios compañeros se acercaron tímidamente a felicitarlo o a hablarle. «Jason. Siento mucho lo que pasó. Fuiste muy valiente». Jason sonrió y respondió modestamente. «Gracias. Esto no es solo para mí, es para todos». En el patio, algunos estudiantes que antes dudaban en defenderlo comenzaron a alzar la voz contra las injusticias que sufrían, inspirados por su dignidad y paciencia. Jason comprendió entonces que no solo había restaurado su reputación, sino que su ejemplo estaba transformando la cultura que lo rodeaba. En casa, su padre, David King, lo felicitó por su valentía. «Jason, has demostrado que, incluso ante la humillación y la injusticia, mantener la dignidad y la calma es una victoria en sí misma. Estoy orgulloso de ti». Jason sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Comprendió que la verdadera fuerza no provenía de la ira ni de la venganza, sino de la capacidad de mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Este momento marcó el comienzo de una nueva era para Jason. Ya no era solo el estudiante humillado, sino un símbolo de resiliencia, dignidad y justicia en su escuela. El nuevo orgullo no era solo personal, sino colectivo, y ahora inspiraba a todos a su alrededor. En la Academia Westfield, las semanas posteriores al incidente de Jason King vieron surgir un nuevo ambiente. Tanto el personal como el alumnado parecían más conscientes de la importancia del respeto y la dignidad. La humillación pública de Jason se había convertido en un ejemplo vivo de lo que jamás debería tolerarse. El director anunció la creación de programas de concientización sobre diversidad e inclusión, invitando a ponentes, organizando talleres y debates abiertos. Se le pidió a Jason que compartiera su experiencia con sus compañeros, sus sentimientos y cómo había mantenido su dignidad a pesar de los insultos. En los pasillos, las actitudes fueron cambiando poco a poco. Los estudiantes comenzaron a defender a quienes sufrían acoso o injusticia. El clima de miedo y silencio dio paso a una cultura de apoyo y responsabilidad colectiva. El señor Bradford, aún presente en la escuela, seguía estos programas con visible incomodidad. Su posición se había debilitado y comprendió que ahora debía ser considerado y humilde. Sus interacciones con los estudiantes y el personal se volvieron más respetuosas, menos autoritarias y más atentas. Para Jason, el cambio no se limitó a su propia experiencia. Vio que sus acciones y paciencia habían inspirado a sus compañeros a actuar con valentía. Las injusticias, antes toleradas o ignoradas, ahora eran confrontadas por una comunidad dispuesta a defender el respeto y la justicia. En casa, David King miró a su hijo con orgullo. «Has convertido una humillación en una lección para todos, Jason. Lo que has logrado supera lo que podías imaginar».
Jason sonrió al darse cuenta de que la verdadera victoria no era solo personal. Era una victoria para todos aquellos que habían sido silenciados por el miedo o la discriminación. Con este cambio, Academia Westfield se convirtió en un lugar donde la justicia y el respeto finalmente tuvieron un lugar duradero. Unas semanas después, la Junta Escolar de la Academia Westfield convocó una reunión extraordinaria para tratar el comportamiento del señor Bradford. Esta vez, la sala estaba llena, profesores, alumnos y padres estaban presentes. El incidente de Jason King había atraído la atención de toda la comunidad educativa. David King, padre de Jason, fue invitado a hablar como testigo de la injusticia y defensor de la dignidad de su hijo. Su discurso, sereno pero firme, resonó en la sala. Lo que ocurrió en esa aula no solo fue una afrenta para mi hijo, sino una violación fundamental del respeto y la responsabilidad educativa. Todo docente debe comprender que la humillación y el racismo no tienen cabida en una escuela. Jason, sentado junto a su padre, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Los estudiantes, al presenciar la escena, comprendieron que la verdad y la justicia podían prevalecer, incluso frente a un adulto autoritario e influyente. El director luego habló. Tras revisar los hechos y los testimonios, hemos decidido que el señor Bradford completará un programa obligatorio de capacitación en diversidad e inclusión y presentará una disculpa formal a Jason y a toda la clase. El señor Bradford, visiblemente humillado, inclinó la cabeza y susurró. Jason, lamento mucho lo que te hice pasar. Esta vez, no hubo ira ni provocación en sus palabras, solo un reconocimiento de su culpa. Para Jason, esta reacción marcó una venganza moral. El hombre que lo había humillado había sido confrontado con la verdad, y su dignidad había sido restaurada. Los estudiantes aplaudieron suavemente, algunos susurrando comentarios de admiración hacia Jason. El mensaje era claro: la paciencia, la dignidad y la valentía pueden convertir una injusticia en una lección para todos. Al salir, Jason se encontró con la mirada del señor Bradford. No sentía venganza ni odio, solo una silenciosa satisfacción. La moraleja era simple pero contundente: la verdadera fuerza reside en el respeto propio y en el de los demás, y las injusticias siempre acaban siendo expuestas. Unos días después de la reunión del consejo escolar, la Academia Westfield tenía un ambiente diferente. Los pasillos estaban llenos de gente, pero ahora se respiraba un ambiente de respeto y cuidado mutuo. Los estudiantes se hablaban con más consideración y los profesores se esforzaban más por mantener un ambiente justo e inclusivo. Jason King caminó con seguridad por el patio, consciente del impacto de su valentía y paciencia. Sus compañeros lo recibieron de forma diferente, con admiración y respeto. Comprendió que la verdadera victoria no era solo personal, sino colectiva, había contribuido a transformar su escuela. En casa, David King tomó a su hijo en sus brazos, una sonrisa de orgullo iluminó su rostro. Jason, has demostrado que incluso ante la humillación y la injusticia, la dignidad y la paciencia son la mayor fortaleza. Gracias a ti, muchos han aprendido el significado del respeto. Jason sonrió al darse cuenta de que su experiencia había trascendido las paredes de la sala de historia. No solo había recuperado su dignidad, sino que también había inspirado a toda una comunidad. Los programas de concienciación, las conversaciones abiertas y los cambios de comportamiento a su alrededor eran prueba de que la justicia moral había triunfado. Para señor Bradford continuó su carrera con una nueva perspectiva sobre sus responsabilidades. Su posición se había debilitado, pero había aprendido, mediante la humillación y la confrontación, que ningún título ni autoridad justifica degradar a otro ser humano. Para Jason, esta experiencia se convirtió en una lección de vida: la verdadera fuerza reside en el coraje, la paciencia y la dignidad. Su historia se convirtió en un símbolo que nos recuerda a todos que las injusticias, por visibles o invisibles que sean, siempre acaban encontrando la verdad. Así, en aquella escuela de Boston, el dolor y la humillación dieron paso a la resiliencia, el respeto y la inspiración. Jason King ya no era solo un estudiante, se había convertido en un ejemplo vivo de justicia, valentía y un orgullo renovado.